Las cosas como son. Con los periodistas Enoc Santoyo Cid, Arturo López Juan y Víctor Alarcón Requejo. Información, análisis, comentarios, críticas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en su programa Las Cosas Como Son. Hoy es viernes 27 de julio de 2018 y estamos transmitiendo por la plataforma digital de Ensenada en La Mira TV. Hoy vamos a platicar sobre los nombramientos que hace el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador de su gabinete energético, nombres muy conocidos. Y también se habla de terminar con los accesos en el sindicato de Pemex. Se entiende que en los sindicatos y también el tema del IVA, parece que Ensenada se queda pues para mejor ocasión en esta digamos ronda. Han anunciado en la ciudad de Tijuana en una reunión con empresarios, con Jaime Bonilla, que Ensenada queda para una segunda ocasión. Desde luego que el tema está en discusión, ¿verdad? Está en cabildeo, pero hasta ese punto estamos en este momento. Ya está en el estudio mi compañero Víctor Alarcón Requejo. Buenas noches, don Arturo. Una disculpa, Enoc Santoyo no podrá estar este día. Sus ocupaciones en el Vigía pues distrajeron su tiempo, o más bien ocuparon su tiempo, pero el lunes, en punto de las 8 de la noche, aquí estará con nosotros. Vamos a un corte, regresamos. Festeja el 70 aniversario de la creación de la margarita, en el sitio donde nació la leyenda. Creada en 1948, ha sido popularizada en todo el mundo, por lo que su invención llena de orgullo a los ensenadenses. Es momento de brindar con una bebida creada en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, el Bar Andaluz del Centro Social Cívico-Cultural Riviera, donde podrás disfrutar de comida, música en vivo y presentaciones artísticas. Aquí nace una leyenda. Ya estamos de regreso aquí en su programa Las Cosas Como Son, disfrutando de este cálido viernes. Víctor, pues hoy fue día de nombramientos. Aquí disfrutando. Oiga, hay 68 personas que han muerto en el curso del día por relacionados al calor. Noticias de la zona norte, casi todo el norte del país. Intenso, en hospitales, como en nunca, casas, sí, golpes de calor tremendo. En tan cortísimo tiempo. 6 en Mexicali, 1 en Tecate, hasta donde tengo información. Sí, terrible. Complicado. Por eso dijo bien, disfrutando aquí. En Ensenada, sí, claro. Bueno. Saludos, por cierto, a quienes nos ven en Mexicali y en el resto del estado. Pues sí, hoy hubo nombramientos de el virtual candidato electo, porque todavía no le dan su constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador. Fíjense, hoy me enteré cuál es la principal razón por qué no le han entregado su constancia de mayoría. Y es que leía en el Vigía, el Partido Encuentro Social impugna la elección, no obstante que iba su aliado con el virtual ganador, ganador de la elección, pero porque desaparece el Partido Encuentro Social si no logra el 3% de la votación. Sí, está buscando que revisen todas las casillas en donde tuvieron 0 o un voto. Sí. Sí, por equivocaciones, pero no les alcanza. Pero es que bueno, no se puede impugnar la parte que no les conviene y cuando el resto de la sí, elección pues con la bancada que trae. Perfecta, ¿no?
Sí, traen una bancada amplísima. Como la inédito. discusión en Puebla igual, ¿no? O sea, la elección para presidente de la República fue impecable, pero para gobernador no lo fue. O sí, o somos o no somos. Sí, pero inédito eso, ¿eh? Del tamaño de la bancada que tendrá el Partido Encuentro Social, casi cercana a la que tendrá el PRI, por ejemplo, y no alcanza registro. Y una bancada brutal de diputados y senadores. Pero producto de su alianza, el nombre real, lo sabemos todos. Bueno, López Obrador hoy da a conocer a quienes podrían ser, una vez que tome posesión del cargo, o quienes sin duda serían, una vez que tome posesión del cargo, los directores de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. En Comisión Federal de Electricidad nombra un personaje muy conocido para los mexicanos, a el actual todavía senador Manuel Bartlett Díaz, ex secretario de Gobernación, ex diputado federal por el PT y senador también por... Es gobernador de Puebla. Ex gobernador de Puebla, exactamente. Bartlett a la Comisión Federal de Electricidad y un señor, que no lo conocía, Octavio Romero Oropesa, como director general de Petróleos Mexicanos, y confirma lo que ya había anticipado antes de Rocío Nashler como secretaria de Energía. Así es, Octavio Romero Oropesa es más bien un administrador. Lo que leí de él es que tiene fama de buen administrador, lo hizo en el Distrito Federal y además pues es tabasqueño, es un originario de Tabasco. Dicen que es cercano de Andrés Manuel López Obrador, desde luego que pues el nombramiento lo dice todo, ¿no? Sí. Y en la misma conferencia, por cierto, en la que llaman la casa de transición, que debe ser la casa de López Obrador, ¿no? No, Digo, no, era la casa de campaña y después se convirtió en ahora la de casa de transición. transición. Ah, ya, ok. No la ubicaba. Ahí en esa conferencia, digo, se me hacen raras cómo las ofrece, porque es típicamente banquetera, porque es en la banqueta de la casa, está el micrófono, que le falta un poquito de calidad a ese micrófono, se distorsiona el sonido, pero bueno, ahí da la conferencia de prensa y anuncia, según la nota de Notimex, dice que definió con su equipo de colaboradores 4 proyectos estratégicos prioritarios para el gobierno. Uno dijo que para rescatar el sector energético, bueno, ahí anunció que para rescatar el sector energético tiene prevista una inversión de 175 mil millones de pesos. Para darnos una idea, el estado de Baja California tiene un presupuesto de 55 mil millones de pesos, son 3 veces más de lo que sería un presupuesto de un estado como Baja California, que es muy similar al de Sonora, al de Sinaloa, al de Chihuahua, de Durango. Los programas estratégicos son, dijo, extraer más petróleo y gas con urgencia ante la disminución de la producción petrolera. Dio unos números, dice que hace 20 años, hace como 20 años el país extraía 3,5 millones de barriles diarios. Hoy extrae 1,900,000 barriles y pretende aumentar 1,500,000 barriles la producción de petróleo con esta inversión. El segundo, dice, es reconfigurar, rehabilitar las 6 refinerías que hay en el país. Y, bueno, también anunció la construcción de una refinería. Dice, el tercer programa consiste, aquí está, en la construcción de una nueva refinería el próximo año en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Esa refinería anunció que costaría 160 mil millones de pesos. Una refinería. Y el cuarto es producir más energía eléctrica y no cerrar las plantas de generación de energía de la CFE. Ahí habló de que la CFE había tenido una pérdida de 38 mil millones de pesos en el primer trimestre. López Obrador también dio a conocer los nombres de quienes ocuparán la titularidad, ya lo dijimos, en su casa de transición. Rocío Naldi será la titular de la Secretaría de Energía y Alberto Montoya, el subsecretario de Energía de esta dependencia. Pues muy interesante. Habló también algo de los sindicatos, yo no lo escuché eso. Sí, no sé si lo oyó. creo que para mí ese es todo un tema, ¿no? Este tema del rescate, primero del nombramiento del gabinete energético, segundo del rescate de la industria petrolera, sí, pues ya de por sí es importante, pero creo que un tema aparte que se mencionó a propósito justamente de la cuestión energética es acabar con los excesos del sindicato de Pemex. Yo entiendo que de todos los sindicatos, porque no creo que vayan a ser excepción, ¿no? Tiene que ser una política de Estado, porque si no, no puede ser una política dirigida. De hecho, se dijo que se iba a respetar
la autonomía sindical, pero que se iban a terminar los excesos sindicales, que se iba a disminuir la burocracia y que se iba a abaratar el costo de la burocracia. Entonces, bien importante. Por eso digo que es todo un tema. Vamos a platicar de eso después de este brevísimo corte comercial. No se vaya, estamos aquí en su programa Las Cosas Como Son. En La Mira TV se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas, locutores y comunicadores, así como de productores, camarógrafos y editores. En La Mira TV, programación variada y plural, cuyos contenidos abordan los temas de Ensenada y Baja California, con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales. En La Mira TV, una señal incluyente y comprometida socialmente. Mezcla y conjunción de distintas generaciones, unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos. En La Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada. Festeja el 70 aniversario de la creación de la margarita en el sitio donde nació la leyenda. Creada en 1948, ha sido popularizada en todo el mundo, por lo que su invención llena de orgullo a los ensenadenses. Es momento de brindar con una bebida creada en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, el Bar Andaluz del Centro Social Cívico-Cultural Riviera, donde podrás disfrutar de comida, música en vivo y presentaciones artísticas. Aquí nace una leyenda. Ya estamos de regreso aquí en su programa Las Cosas Como Son. Estamos platicando aquí en compañía de Víctor Alarcón Requejo. Víctor, pues yo creo que este tema de los nombramientos es hasta cierto punto lógico, razonable que Andrés Manuel nombre la gente de su círculo más cercano, aunque no necesariamente No tiene lo ha hecho experiencia. antes. No lo había hecho antes. Nombró a Bueno, otros. sí, a Rocío Nales sí había dicho que la iba a nombrar ya. Secretaría de Energía. Me refiero a las otras carteras, por ejemplo. Bueno, sí, ha ido nombrando poco a poco el gabinete. Por sí, ejemplo, desde nombra luego. como representante de México en la ONU al doctor De la Fuente. Ramón de la Fuente. Ramón de la Fuente, sí, claro. Sí, había nombrado perfiles como que de la academia, de la sociedad, gente que no tenía, es más, ni siquiera se conocían, ¿no? Como el caso del director de Pemex. Por eso el nombramiento de Bartlett como que sí sale un poquito de la lógica que llevaba en los nombramientos. La Sí. lógica de gente no vinculada mucho a la política. Pero sí expertos en el tema con un perfil, digamos, Sí. adecuado para el muy cargo que cerca. van a desempeñar. Sí, claro. Hasta esta misma María Luisa Alcalde, la que está propuesta para la Secretaría del Trabajo, su papá y su abuelo fueron expertos en materia laboral. Son de hecho hasta reconocidos internacionalmente por la materia laboral. Ella es abogada y también experta en la cosa laboral, no tanto como su papá, ni tan reconocida como su papá y su abuelo. Pero ahorita que mencionaba el caso de los sindicatos, ¿qué líos se van a enfrentar ahí? No tanto por la fuerza que de por sí tienen o el poderío económico que también lo tienen los sindicatos petroleros y electricistas y los demás de la CTM, que son sindicatos nacionales, los de la CROC, en fin, sin duda habrá ahí un choque de trenes, ¿no? Pero a lo que me refiero es que no solo hay esa fuerza social, económica, política, sino también constitucional, porque el llegar a intentar, como lo plantean, de reducir, por ejemplo, comisiones, dicen, ¿no? Sí, hay sindicatos que abusan de ese concepto de los comisionados
llenan sus planillas de liderazgos de los trabajadores de base sin ninguna necesidad. O pues, al No sus amparo. planillas, sus plantillas de trabajo. Sí, planilla y todos plantilla. todos los empleados de los sindicatos Sí. es gente que paga el Estado, en este caso Sí. Pemex, ¿no? Hoy también los gobiernos estatales Sí, claro. y municipales. Sí, que eso se debe determinar porque ellos pero el cobran punto una es- cuota sindical. No, cobran su sueldo como si estuvieran trabajando. No, sí, claro, me refiero a los sindicatos. Ah, ya. O sea, le cobran al municipio una cuota por cada trabajador. Se supone que esa cuota es para la administración del sindicato. Pero además, Sí. se llevan los trabajadores Sí. del municipio, del estado, de las paraestatales, de las descentralizadas, del Sí. gobierno federal, para servir en los mismos sindicatos, ¿no? Son los Pues, llamados comisionados. aparecer en la- Cuando trabajan, porque muchísimos son aviadores, ¿no? Están comisionados porque no hacen nada en las Ese es el dependencias públicas, ¿no? Y Y se menos- los avientan al sindicato y y- entonces y allá van tampoco allá. a hacer menos. Hacer lo mismo, nada. Van a hacer lo Pero mismo. yo me refiero a que esa parte sí tendrán que tratarla con pincitas, incluso establecer algunos modelos, negociaciones, como sea, para darle transparencia a eso. Pues el punto no es que el dinero público se derroche en ese tipo de pagos, ¿no? Es que le den transparencia. A ver, si hay comisionados en los sindicatos, de acuerdo. Nada más dime las tareas que realizan. No, O sea, yo sí creo que no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, pero en otras sí estoy de acuerdo. Y en esta creo que va en el rumbo correcto. Yo creo que sí se deben de acabar los excesos, se debe de acabar esta práctica de destinar comisionados a los sindicatos, se debe de acabar los excesos en privilegios y en canonjías, en privilegios para la burocracia y en canonjías para los sindicatos y para los líderes. Tienen una cuota de poder económico y además tienen una cuota política porque muchos de ellos terminan siendo diputados, terminan siendo regidores, ¿no? Y pero creo... no está reñido, pero a lo que yo me refiero... No, me digo, refiero a que abusan de la posición. Y si hoy por hoy hay una posición drástica, Víctor, pues bien hecho porque alguien lo tiene que hacer. Y si Andrés Manuel ahorita tiene el respaldo social, ¿no? Tiene la gran mayoría en el Congreso, tiene la legitimidad que le dio haber llegado como llegó a la presidencia de la República, o haber sido electo como presidente de la República. Creo que lo tiene que hacer. Si algo le reprochamos a Vicente Fox fue haber tenido la oportunidad de hacer cambios que no hizo. Eso le iba a decir ahorita. Sí, Y entonces- Calderón, los dos. Sí. Le temieron a las figuras de los superpoderosos líderes sindicales. Además, tiene otra cosa que es bien importante y que tiene a su favor, que es que los líderes sindicales tienen una enorme cola que le pisen. Entonces yo creo que no Bueno, necesita ese es el- demasiado, a ver. ¿verdad?, para hacer estos cambios que se requieren. Sí, pero ese es el lenguaje popular. Yo coincido en que eso es lo que la percepción generalizada de la población, de que son líderes corruptos, charros, de que utilizan de plataforma sus sindicatos para las cosas políticas. Ya. Vamos a considerar que todo eso es cierto. Sin embargo, la figura del sindicato tiene su respaldo social, político, jurídico, valedero. O sea, todo eso es válido. El punto es cómo hacerle para no desfigurar la Constitución y la ley basándose en una legitimidad política. No. Una cosa es la legitimidad y otra cosa es que lo hagan con cuidado, con apego a la ley, con... Así, desde Porque luego. el quinazo, por ejemplo, todo el mundo aplaudía que un líder petrolero lo refundieron en el bote por corrupto. Sí, pero las razones por las que se fue a la cárcel fueron por diferencias políticas con el presidente entrante. No había... Había fuerza política, pero no había una razón legal, jurídica. Y eso, aunque se trate de los malos, no debe de ser pisoteando la ley, aun cuando sean los malos. Sí, yo creo que usted dijo que a veces se trata de cuestiones de percepción. Yo creo que hay percepciones en todos los sentidos, ¿no? No es gratuito que los dirigentes sindicales, hay sindicatos unos más democráticos que otros, pero no es gratuito que muchos de los líderes estén ahí
prácticamente desde que nacen los sindicatos o desde que se murió su antecesor. Y no se cambian hasta que se mueren. Sí, son vitalicios. Son vitalicios. Entonces, No obstante que tienen elecciones y elecciones. no puede ser que en un sindicato que tiene La tanta magia. membresía no La haya magia. gente más capaz, ¿verdad? O que no haya más gente capaz que pueda dirigir el sindicato. Pero sin hecho, embargo hasta- están enquistados ahí por el dinero y por el poder. Sí, le iba a decir. De hecho, hasta debe de ser la voluntad como en las empresas o como en las casas o como en cualquier parte. Cuando alguien ya llega a una mayoría de edad, cuando ya su tiempo, su generación ya no se apega a las circunstancias actuales, cederle los bártulos a las generaciones siguientes. Digo, cualquiera pensaría que así también debieran funcionar los sindicatos y Pues las yo creo- centrales obreras. Así es. ¿no? Yo creo que esto que llama Andrés Manuel López Obrador, la cuarta transformación, debe llegar hasta los sindicatos, porque ahí está la raíz de Yo creo muchos que de va a los llegar a problemas. ambas partes, ¿eh? De muchos de los problemas del país. No, desde luego, que debe de llegar a todos los ámbitos. Claro. ¿No? Desde luego, y yo estoy absolutamente de acuerdo, pues, respetando la ley, respetando las formas, no abusando del poder y no haciéndose, ¿verdad?, no abusar del propio poder presidencial para dejar desprotegidos a los trabajadores y también hacer como poder político lo que quieran, ¿no? Sí. Tampoco se trata de eso. Creo Sí, que los porque- sindicatos deben defender realmente a sus afiliados como el resto de las agrupaciones sociales, ¿no? Sí, porque aún lo bueno debe sustentarse en la ley. Aún las buenas intenciones deben de estar respaldadas en la ley. Mismo caso se va a enfrentar con la burocracia federal. El claro ejemplo de la descentralización de las secretarías de Estado que buscan redistribuirse en el interior del país, en todo el país, y hay un grupo de 1,5 millones de trabajadores que mudará el domicilio que tiene para ir a otro estado donde seguramente no tiene dónde vivir y utilizará hoteles, no sé cómo le harán, pero es Ese es un tema complicado. estrujante. Es un tema complicado. Es estrujante eso para la vida de 1,5 millones de personas. Sí, es complicadísimo, porque no estamos hablando solamente de cambiar dependencias, por eso decía yo que estoy de acuerdo en muchas cosas que está haciendo Andrés Manuel, pero no estoy de acuerdo en muchas los otras. los No, edificios olvídese que va a de los dejar. edificios, las familias. Sí, Vamos- no, de ahí empecé diciendo eso. Si hay una... Se van a separar. Una familia Las escuelas. que tengan sus hijos en la de- universidad, ¿no? Estudiando ya una carrera, Sí. que no haya en otra ciudad, Sí. ¿no? Sí, dejarlos con la abuelita, con el tío, no está. Así es. Y luego lo otro sería la funcionalidad. Imagínense, pues una dependencia, va a estar el SAT en Mexicali, se dice, Hacienda en Nuevo León, pues hoy por hoy están más o menos en el centro del país, que el Distrito Federal o el ex Distrito Federal, la Ciudad de México no es el centro del país, hay que decirlo, está más al sur que al centro. ¿Cuál queda el centro? ¿Puebla, por ahí? ¿San Luis, Potosí? No tengo... Bueno, ok. No ubico, pues yo pienso que es Aguascalientes, ¿no? Sí, más o puede menos. ser. Pero bueno, estados más o menos en esa geografía. Pero hoy, desde el norte o desde el sureste, en la península de Yucatán, ya hay transporte, ya hay aviones, ya hay maneras establecidas de moverse. Hoy quién sabe qué es lo que va a pasar. Hay secretarías que van a quedar o dependencias que van a quedar en lugares en donde no existe la infraestructura de comunicaciones, ¿no? O de transporte para poder hacer la gestión, quienes la tengan que hacer. Entonces, quién sabe. Y además está este tema de las familias, ¿no? Quién sabe qué es lo que va a pasar. Bien, vamos a un corte, seguimos platicando, no se vaya. Al propio. Para todos los que saben lo que es bueno, yo les recomiendo solamente lo mejor. Todos los lunes tenemos el programa de la buena salud.
con la hora sana de la semana, que le dará a conocer todos los protagonistas que desde 1980 trabajan en beneficio de su salud. La hora de la buena salud en punto de las 6 de la tarde, aquí en su canal de televisión digital, en La Mira TV Ensenada. Ya estamos de regreso aquí en su programa Las Cosas Como Son. Pues sí, Víctor, es un problema enorme esto, ¿no? Tiene muchas aristas. Es el monstruo de las 12 cabezas, ¿no? Lo que hablábamos ahorita antes del programa, si como decían antes, con las visiones estas transversales o efectos colaterales, ¿cuál es la razón, me decía el otro día un amigo, por la que en el Distrito Federal se encuentran radicadas las oficinas centrales, las matrices de los grandes corporativos nacionales? Empresas comercial mexicanas, Soriana, los bancos, Telmex, todos tienen sus oficinas centrales en el Distrito Federal. Y alguien me decía, es que es precisamente por eso, porque en el Distrito Federal están todas las entidades nacionales del gobierno federal, donde ellos hacen trámites o tienen vinculación. Si se trasladan a los estados de la República, ¿qué va a hacer Soriana o Comercial Mexicana o Bancomer o ellos o Santander o todos los demás? ¿Trasladarán oficinas a los estados donde tienen mayor involucramiento con sus asuntos? Por ejemplo, las del sector energético. Va a estar al revés, tal vez. Es una ocurrencia mía, pero imagínense que las grandes corporaciones van a estar en la Ciudad de México, los grandes corporativos, no las grandes corporaciones, los grandes corporativos, es decir, los gobiernos de las empresas, a lo mejor van a tener delegaciones a donde estén las dependencias, por ejemplo, ¿no? Delegaciones especializadas en el tema, ¿no? Sí. Oye, pues regulación, pues va a estar en tal parte, pues allá la mando, allá voy a tener una oficina para tramitar la regulación. Sí, mi área de regulación se traslada a Yucatán. Así ¿no? es, mi área de impuestos pues, va a estar en Monterrey. En Tijuana. Va a estar, bueno, ¿no? en Hacienda, sí, claro. Mi Mi área aduanera acá en Tijuana. No sé, mire, yo sí creo que hay No es mala idea, secretarías que se pudieran, o dependencias del gobierno federal que se pudieran descentralizar. Yo no sé en dónde, porque para nada, ¿no? Pero yo sí creo que hay algunas que se pudieran descentralizar. Pero hay otras que definitivamente, por ejemplo, seguridad. Una reunión de emergencia de seguridad, ¿cómo la van a hacer? Y el otro gabinete que creo que debería estar central es el de economía, porque los gobiernos tienen que reaccionar de manera muy rápida a crisis económicas y de seguridad, que son las más recurrentes, ¿no? Sí, Tal vez el resto en las periferias, pero no tan de tan desastres alejadas, naturales, ¿no? por ejemplo. Así es, y hay cosas que se explican. Tal vez Marina, pues queda perfectamente en Veracruz y además no está muy lejos, en helicóptero pueden llegar rápidamente al DF, ¿no? Tal vez la Sedena pudiera estar en alguna parte cercana, desde donde se pueda tener acceso a poco tiempo, que además por razones de seguridad a lo mejor hasta conviene que estén no en el centro, pero el sentido de capitalidad es la centralización de poderes de manera tal que pueda ser funcional al resto del país. Habría que estudiar otros países, cómo están organizados. Sí, fíjese, y en el Distrito Federal hay otro efecto ahora relacionado con la derrama económica que significa actualmente para el Distrito Federal las quincenas de la nómina de 1,5 millones de personas. Son 10 millones de habitantes. 1,5 millones de familias hacen 6 millones de personas, ¿no? 1,5 millones de hogares. 6 millones, más de la mitad del Distrito Federal, o al menos la mitad, entre el gobierno central, bueno, está distribuido el gobierno federal, pero entre el gobierno central, el gobierno de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa, las cámaras, o sea, el gobierno en el Distrito Federal es impresionante su derrama económico y su impacto. ¿Cuántos negocios penden de esa derrama económica? Ahí también traen un efecto. Sí les va a ayudar en el disminuir los flujos de carros, de contaminación, sí, hay beneficios, del metro, sin duda. etcétera, ¿no?
pero mucho de la vida económica del Distrito Federal, la que deriva en escalada o en escalas, es producto de la capitalidad, como se le menciona. Ya no nos alcanzó el tiempo, pero la próxima semana hay que hablar, don Arturo, de algo que no se está considerando en torno a la disposición de, por lo pronto, no incluir en Ensenada con la reducción del IVA del 16 al 8%, y que es las otras dos ofertas que dio López Obrador para la frontera, que son disminuir el ISR al 20% y eliminar el impuesto especial sobre producción y servicios en las gasolinas para tener un mejor precio. También ahí nos pega el mismo criterio si se aplica a franjas fronterizas y no a región fronteriza. Decía ayer un experto en este tema, Tijuana y Mexicali, Tecate, nunca han estado en la franja fronteriza. No existió en Baja California, nunca. Aquí existió la región fronteriza, pero la franja llegaba hasta San Luis y hasta Nuevo Laredo. Esa era la franja, 30 kilómetros para ellos. Para nosotros era región fronteriza y llegaba hasta Baja California Sur. Ahora hay que decir otra cosa, la franja son 20 kilómetros. 20 kilómetros, Andrés Manuel estaba proponiendo 30, pero son 20 kilómetros. Entonces ya no son franjas. A lo largo de la frontera. Esto nada más incluye a Tijuana, a Tecate y a Mexicali, pero aguas. Rosarito lo parte a la mitad. Rosarito queda afuera, pero además, si vas a llenar el tanque de gasolina en Rosarito, pues simplemente Cruza pasas la calle. 2 o 3 calles y Sí. vas a comprarlas a Tijuana. ¿Qué impacto ¿no? tan grave tiene para Bien, otros, no? Pero así es. Y el resto del municipio pues ¿Usted, queda en los 16. ¿qué le parece que usted traslada su sede fiscal a Rosarito o a Tijuana? Y deja de contribuir en el municipio y deja de captar el municipio y se le reducen sus participaciones. Sí, claro, o sea, y además puedo dar más barato. pues sí. Puedo dar 8% más barato y entonces estoy en ventaja con los demás. Pues sí. Eso es lo que yo creo que el gobierno debe de evitar porque se va. Estamos hablando no de una división de 20 kilómetros que nos divida en cuanto a nuestro intercambio comercial, a nuestro movimiento comercial. Estamos viviendo en una región donde el movimiento comercial es el mismo, llámese Tijuana, Rosarito, Ensenada. Porque, por ejemplo, en el caso de Mexicali, suponiendo que Mexicali queda en la franja a la que se refiere Andrés Manuel, pero San Felipe no. Es decir, dentro del mismo municipio va a tener dos tipos de IVA. Vamos a suponer que alcance algunas calles de Rosarito, pero no toda la ciudad de Rosarito. Pues una parte de Rosarito va a tener IVA del 8% y la otra parte de Rosarito va a tener IVA del 16%. Ahí los veo declarando en sus declaraciones de IVA una parte para el 8 y otra para el 16. Mario Ruanova III decía ayer algo muy sabio, que en el concepto le cambien, en lugar de la reducción del IVA del 16 al 8, nada más que le cambien franja fronteriza por región fronteriza y asunto resuelto. Pues sí, en la lógica de Para Mario, que, pero... para que Nuevo León no brinque, pues. Ah, muy bien. De hecho, tuvieron una reunión los empresarios, no sé si de Ensenada o de todo el estado en Tijuana, con Jaime Bonilla, el senador, que luego va a renunciar una vez que empiece Virtual el nuevo coordinador. gobierno y luego se va a convertir en coordinador estatal del gobierno federal. Y les dijo que por lo pronto Ensenada no va a quedar incluida en esa disposición, que va a ser en una segunda etapa. El problema es cuándo va a llegar esa segunda etapa. El punto es que tengamos un nivel de interlocución, pero de información, don Arturo. A las próximas autoridades hay que proveerles de información. Así y es. en este tipo de argumentos que usted da y que da Mario Ruanova, hay que juntar a los expertos. Rolando Daniels hace una explicación técnica específica impresionante, contundente, quiero decir, que si se integra eso más las voces expertas de la gente que conoce Los de la ley contadores, claro, contadores de los dos, los hagan un fiscalistas, documento y una presentación. economistas, fiscalistas. No te queremos pedir que nos quites, no, queremos que escuches esto. Mira, tras, tú solito llegas a la conclusión. Bien, pues Víctor, se nos terminó el tiempo. Hasta el lunes. Muchísimas gracias, ya sabe, el lunes en punto de las 8 de la noche. Aquí los esperamos en Las Cosas Como Son por En la Mira TV.